ansiedad crónica. ¿En qué tipo de paciente pienso? ¿En niños o en adultos? En adultos. Entonces, EPOC, por epidemiología, es más frecuente en adultos, ¿no? Por frecuencia es más frecuente en adultos. Perfecto. Como su propio nombre dice, crónico. Quiere decir que son sintomatologías respiratorias de un tiempo prolongado, ¿no? Lleva 3 meses aproximadamente. Sintomatología. ¿Qué tipo de sintomatología puede tener este paciente? Tos. Muy bien. Tos. Es una de las características clínicas de EPOC. Tos. ¿Qué más? Disnea. Tos, disnea y... Tos, disnea y... Vamos. Características clínicas de EPOC. Tos, disnea. Tos, disnea y... Vamos, chicos. Uno más. 3. Paciente que va a llegar a su centro de salud dice: doctor, me canso cada vez que voy a comprar mis cosas, ya llevo aquí aproximadamente 6 meses, ya tengo tos, ¿ah? Fatiga, disnea, ¿qué más? Tengo tos, ya, y esta tos viene con expectoración. Tos, disnea, expectoración son las características clínicas del EPOC. Con periodos prolongados, ¿no? Aproximadamente 3 meses, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué es importante el EPOC? Dentro de la prevalencia son 4 a casi 10% de casos a nivel mundial, ¿no? 4 a 10% de casos a nivel mundial. Tercera causa de muerte. Tercera causa de muerte. Entonces, ¿es importante saber el EPOC? Sí. Tercera causa de muerte, 4 a 10% a nivel mundial. Sintomatología muy florida y no tan específica, porque como acaban de ver, cáncer. ¿Cuál es la característica clínica de cáncer? Tos. El paciente viene con tos, ¿no? Viene a su consultorio y dice: doctor, tengo tos más de 3 semanas y he bajado de peso. ¿Qué piensa? Débil. Cáncer no, débil. No estamos en Perú. Débil. Está tan débil como cáncer. ¿Sí? Pero dice tos, disnea, expectoración. Dice: este paciente puede tener EPOC. ¿Qué más? Debe estar asociado a factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un paciente con EPOC? Tabaquismo. Ya, aceptable. En tercer mundo, en países subdesarrollados, biomasas. ¿Y el otro? Tabaco. Cigarrillos, ¿no? Tabaco y biomasas son una de las cosas, o uno de los factores de riesgo más frecuentes en EPOC, ¿sí? Pacientes con exposición larga a tabaco o a biomasas. ¿Biomasas cómo? Humo de leña. Esos pacientes que cocinan con leña, ¿no? En el interior del país, sin no ir tan lejos también, en el norte chico, o yéndose para el sur, por Maya, todo. Humo de leña, ¿sí? Humo de leña, pelo de animales, de basuras, la exposición también, ocupacionales, los de cloraminas. Vale. De exposición ambiental. Factores de riesgo. Entonces, pacientes que tengan clínica con factores de riesgo, yo puedo sospechar que el paciente puede ser un paciente con EPOC. ¿No es así? Paciente que viene y dice que tengo tos bastante tiempo, esta tos es con expectoración, me canso al caminar, doctor, me canso al hacer mis actividades, y los factores de riesgo que pueden estar en este paciente. Y el diagnóstico sería con espirometría. No hay diagnóstico de EPOC sin espirometría. No hay diagnóstico de EPOC sin espirometría. Y la espirometría te va a dar una serie de valores: el FEV1 y el FBC. ¿Qué es el FEV1? Corrección respiratoria forzada en el primer segundo. ¿Y el FBC? La capacidad vital forzada. Muy bien, excelente. Esto tiene una relación: FEV1, FBC.
o el índice de Tichenau, o la relación P1-P3. ¿Sí? Para patrones obstructivos como el POC, 0.7. Muy bien, debe ser menor a 0.7 post-broncodilatador. ¿Sí? Post-broncodilatador. Perfecto, ¿se entiende? ¿Fácil? Difícil. Fácil. Así estamos. Hasta ahí estamos. Fácil como el pasito de... Muy bien, generalidades de POC que hemos dicho, adultos mayores de 40 años pueden estar presentes por pacientes, curso de una enfermedad suele ser progresiva. Chicos, el EPOC, una vez diagnosticado, se trata, si sabemos que tu paciente tiene factores de riesgo, se previene, ¿ya? Se controla, ¿ya? Pero no se cura. Es irreversible, correcto, es irreversible. Es más, pacientes con diagnóstico de EPOC, la enfermedad va a ir progresando lentamente. El trabajo de nosotros es hacer que esta enfermedad no se descompense y no avance tan rápidamente. ¿Sí? Mientras menos exacerbaciones tenga el paciente va a ir mucho mejor, va a tener menos sintomatología, menos disnea y va a poder hacer mejor sus actividades en su casa, ¿ya? Y menos carga familiar. Tercera causa principal de mortalidad y cosas que ya dijimos. Muy bien, ¿cuál es la definición de POC? Enfermedad respiratoria, frecuente, prevenible, tratable, más no curable, que se caracteriza por síntomas respiratorios. Ya habíamos dicho cuáles eran los síntomas, ¿sí? Limitación del flujo aéreo persistente, y esta limitación se debe a dos cosas: lesiones estructurales a nivel de vías respiratorias y a nivel de vías alveolares. ¿Sí? A nivel de vías respiratorias y vías alveolares. ¿Cuáles son esas vías respiratorias? Los bronquios. Muy bien, bronquios y bronquiolos. ¿Sí? Tienes los bronquios, los bronquiolos, que terminan en unos sacos que son alveolos. ¿Qué pasa cuando los bronquios se inflaman? ¿Cómo se llama eso? Bronquitis. Entonces, toda alteración estructural a nivel de las vías respiratorias, que es a nivel de los bronquios, cuando se inflaman, generan bronquitis. Y cuando los alveolos se comienzan a destruir y estos sacos se van uniendo y se hacen más grandes y rígidos, se llama efisema. Bronquitis y efisema. ¿Qué te dice? Alteraciones a nivel estructural de las vías respiratorias, bronquitis, a nivel de las vías alveolares, que son los efisema. Es lo que te dice la guía Boyle. Ahí está. ¿Y cuáles son los síntomas? Disnea, tos con expectoración. Esa es la alteración. Ese es el concepto de POC. Alteraciones respiratorias, sintomáticas, disnea, tos, expectoración, causando daño en las vías respiratorias y alveolares, bronquitis y efisema. ¿Se entiende? Lo mismo, enfermedad pulmonar heterogénea, síntomas respiratorios crónicos, lesiones en las vías respiratorias, bronquitis y o alveolares, efisemas. Son persistentes, progresivas, destrucción del flujo de aire, más no curables, ¿no? Habíamos dicho que era la tercera causa de muerte. Y lo importante del POC es esto: a diferencia de otras patologías que a lo largo de los años, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares, que han ido disminuyendo mortalidad, porque se han encontrado cada vez tratamientos más específicos y mucho mejor para ellos, han hecho que disminuya la mortalidad. A diferencia de eso, en el POC no. Se han detectado mayor cantidad de pacientes con el POC y por ende la mortalidad aumenta, dado que no podemos curar esta patología. ¿Sí? Por eso es importante el tema de... Muy bien, y habíamos dicho que dentro de los factores o causas y factores de riesgo en el POC teníamos la getómica, genética, factores ambientales y tiempo de exposición. Dentro de la genética, dato que me faltó decirles, alteración o mutación del gen como la SERPINA1, asociado a la producción de alfa-1 antitrypsina, muy asociado también a patologías hepáticas, ¿sí? Como la cirrosis. Cuando hagamos cirrosis también van a ver eso. Muy bien, genética, gen SERPINA1, alteración genética, alteración que causa el déficit de alfa-1 antitrypsina. Factores ambientales, ¿cuáles eran las dos que habíamos visto? Tabaco y exposición a biomasas. También hay exposiciones ocupacionales, químicos, polvos inorgánicos. 3. Tiempo de exposición. ¿Qué tanto tiempo se expone este paciente a estos factores ambientales? Ya no es lo mismo que tú cocines una sola vez con leña y luego no lo hagas nunca más a aquellas personas que desde niños cocinan con leña
que viven en pueblos hasta los 20, 30, 40, 50 años y luego se vienen a la capital. 5, 10 años y vienen con su época. Incluso lo que hacen parrilla. Incluso lo que hacen con su carbón, parrilla o lo que le metan a su cuerpo. A menos que seas gas. Aquí un solo papá. La historia de la función pulmonar, dato que tienen que saber es, a partir de qué edad ya llegas a tu desarrollo de la capacidad pulmonar. A partir de los 20 años. ¿Sí? A partir de los 20 años ya tus pulmones están desarrollados completamente. Quiere decir que a los 5, 8, 9 años tus pulmones aún siguen en desarrollo. ¿Sí? Cuando llegas entre los 20 y 25 tus pulmones ya se han desarrollado completamente. ¿Ya? Y luego después de eso para adelante tus pulmones no se desarrollan más. Quiere decir que a los 20, a los 40, a los 50 la capacidad pulmonar, la función de tu pulmón puede ir en disminución. Si a eso ha sido expuesto factores de riesgo como han sido fumadores constantemente, pues la capacidad del pulmón ha ido disminuyendo. Entonces supongo que de acá para adelante ya no van a fumar, ¿no es así? Y después de su clase de cáncer de pulmón tampoco van a fumar. Yo no fumo, muy bien, no fumo, excelente. Factores de riesgo para el foco en el Perú. Si bien es cierto, el tabaco es una de las principales causas para países del tercer mundo, se ha visto que es la exposición a biomasas, una de las principales causas del foco. ¿Y qué es lo que sucede? A nivel del bronquio se genera un proceso inflamatorio, ¿no? El bronquio, caracterizado por su epitelio típico, que es, ¿cuál es el epitelio bronquial? ¿Cuál? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Muy bien, ¿no? Este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que vemos acá, se expone a una noxa. ¿Qué noxa? La más frecuente, tabacos, ¿no? Cigarro o el humo del cigarro. Esta noxa genera un proceso inflamatorio crónico a este nivel, generando la proliferación de un leucocito, en este caso macrófagos, ¿sí? Los macrófagos comienzan a proliferar a nivel del epitelio, liberando, ¿qué liberan? Citoquinas, sustancias inflamatorias, generando quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Eso es exactamente, la movilización de los leucocitos hacia la zona de inflamación, ¿no es así? Por su pedicelo comienzan a mover, eso es lo que me han querido decir, que comienzan a mover, ¿no? Y comienzan a moverse a la zona de inflamación. Tanto los neutrófilos y aparecen los famosos linfocitos, ¿sí? Los linfocitos T, células de defensa, producción de más citoquina, más proceso inflamatorio, más proteasas inflamatorias. Quiere decir que todo ese bronquio se va a comenzar a inflamar y va a comenzar a secretar moco. Entonces, la luz de tu bronquio, que normalmente es así, que se está inflamando y secretando moco, ¿va a estar? ¿Cómo va a estar? Disminuida, ¿no es así? ¿Se entiende por qué? Sí se entiende, muy bien. Todo este proceso se vuelve crónico. Aumento de secreción de moco, hipersecreción de moco y destrucción de las partes bronquiales. Pero la inflamación llega a nivel de los alvéolos y estas paredes alveolares también se van destruyendo. Tu alvéolo normalmente es un racimo. Pero debido a este proceso inflamatorio, los alvéolos se van destruyendo, generando los alvéolos se vuelven más grandes y rígidos. Estos alvéolos no tienen una capacidad de intercambio gaseoso adecuada, ¿sí? Entonces pierdes sitio para hacer capacidad de intercambio gaseoso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿vas a poder ventilar adecuadamente? No, eso se pierde. Por eso el POC está dentro. ¿Qué causa fisiopatológica de hipoxemia tiene POC? Alteración de ventilación-perfusión. ¿No es así? Alteración de ventilación-perfusión. Muy bien. ¿Se entiende ahí? Ya. Eso es lo que causa POC. ¿Qué es lo que sucede en el bronquio? En un paciente con EPOC, el paciente toma aire y lo bota. Es lo que nosotros hacemos normalmente. En un paciente con EPOC toma aire y lo puede botar. No. ¿Por qué? Normalmente, fisiológicamente, esa es la luz bronquial, fisiológicamente. Cuando tú tomas aire, ¿qué pasa en el bronquio? Se dilata. Hay una broncodilatación fisiológica. Si tomas aire y el bronquio se dilata. ¿Se entiende? Tú expulsas el aire y el bronquio se contrae. Hay una constricción del bronquio fisiológico. ¿Se entiende?
Muy bien. ¿Qué pasa en EPOC? Habíamos dicho que cómo está la luz del bronquio, está disminuida, ¿sí? Está disminuida por el moco, la inflamación, tú ya sabes. Tú tomas aire y hay una pequeña dilatación bronquial. El bronquio se dilata, el aire entra. Tú botas el aire y acuérdense que había una constricción del bronquio fisiológico. Eso sumado a que ya tienes la luz disminuida por la inflamación, el aire no sale, queda atrapado, ¿sí? Y cuando se atrapa el aire en el pulmón, ¿cómo queda este pulmón? Hiperinflado, hiperinsuflado, ¿no es así? ¿Y cómo es el tórax de un paciente hipocoso? En tonel, por atrapamiento aéreo, ¿se entiende? Y si atrapas el aire, el pulmón, ¿cómo estará? ¿Más distendido o más construido? Más distendido, ¿no es así? ¿Cómo estará el diafragma? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. La horizontalización diafragmática que se ve en ese paciente. ¿Cómo estarán las costillas en la radiografía? Horizontalización de costillas. ¿Y qué más? El corazoncito que descansa en el diafragma. Si el diafragma está más horizontalizado y hacia abajo, el corazón te da como en el aire, el famoso corazón en gota que ven en la radiografía. ¿Sí? Esas son cosas que ven en la radiografía debido a eso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que hay cambios inflamatorios y hay cambios estructurales. Los cambios inflamatorios, la inflamación crónica de la vía aérea, del parénquima, a nivel bronquial, ¿ya? Y los cambios estructurales, como el efisema por la destrucción que hay a nivel de los alvéolos. Y si hay una inflamación crónica, hay un cambio en el tejido. ¿Y a qué cambia el tejido que se inflama crónicamente? Al tejido fibroso, ¿no? Hay una fibrosis a nivel bronquial. Muy bien, y todo esto favorece a la obstrucción. Obstrucción o atrapamiento aéreo. Este tratamiento es dinámico, se empeora con la actividad física porque tomas aire y botas, pero el aire no sale adecuadamente. Hay anomalías en el intercambio gaseoso y habíamos dicho que esta anomalía es por alteración BQ, ¿sí? Alteración, ventilación, perfusión. ¿Y cómo está la relación? ¿Alta o baja? ¿Baja? Está baja. La ventilación BQ es una alteración, una relación que está disminuida. Hay signos de hipertensión pulmonar. Entonces, algunos tipos de, podría decirse así, pero lo que más nos importa de todo esto es estos valores. El pre-EPOC es un paciente que tiene síntomas respiratorios, tiene alteraciones estructurales, tiene alguna imagen anormal, pero cuando tú le haces la prueba espirométrica, esta prueba espirométrica sale normal. Habíamos dicho que para que el paciente sea diagnosticado de EPOC, tiene que tener una espirometría alterada, ¿no? El índice de frenado debe ser menor de 0.7. Este paciente tiene clínica, tiene una imagen hasta sugerente. Y haces la espirometría, sale normal, ¿ya? Entonces, este es un pre-EPOC. Y el PRINCM es un paciente que tiene lo mismo, la relación de difrenado es mayor a 0.7, quiere decir que tiene ese resultado normal, pero el FEP1 y el FBC por separado están disminuidos. ¿Entiendes? Ambos por separado están disminuidos. Pero tú haces la relación, sale mayor de 0.7, así que no es catalogado como EPOC. Estas dos características se ven en pacientes pre-epocosos. ¿Por qué es importante hacerle seguimiento? Porque un porcentaje de ellos, al paso de los años, van a ser EPOC. No todos hacen EPOC, pero al paso de los años, algún porcentaje de ellos pasan a ser EPOC. Muy bien. Es lo mismo que vimos: inspiración, expiración, las lesiones y la parte episematosis. Y habíamos dicho que el tórax de un paciente epocoso es un paciente con un tórax abotagado, ¿ya? Y hay dos tipos de características fisiológicas: aquellas donde predispone el daño a nivel bronquial, aquellos pacientes con bronquitis crónica, ¿ya? Estos pacientes son los famosos pacientes abotagados, azulados, o aquellos pacientes donde proliferan mayormente el daño a nivel alveolar o el paciente episematoso, ¿sí? Episematoso. Diferencias entre uno y el otro en la clínica: en el caso de los pacientes episematosos, se ven en pacientes en la quinta década de la vida, son los que se conocen como los sopladores rosados y siempre están al uso de musculatura accesoria, ¿ya? En el caso de los de bronquitis crónica, son aquellos pacientes que cursan con cefalea por la retención de CO2, la cianosis que puede estar presente, la presencia de cor pulmonar, edema periférico, aumento de la presión venosa yugular, tienen signos de sobrecarga del lado derecho
y aparte de eso son los famosos pacientes abotragados azulados. Listo. Entonces, ¿qué te dice la guía GOL? Tienes tu diagnóstico de EPOC, ya diagnosticaste a tu paciente, clasifícalo. ¿Cuál es la causa del EPOC en tu paciente? Entonces, ¿cuáles son las causas que te pueden dar EPOC? Una de ellas puede ser una causa genética. Y si hablamos de causa genética, a primera instancia está la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Por eso la guía te dice, la guía GOL de EPOC 2024 es todo paciente con diagnóstico de EPOC debes de usarle alfa-1 antitripsina. Si tiene déficit, se lo trata de suplementos. Si no tiene déficit, listo, no hay necesidad de suplementar. Otra causa de EPOC, habíamos dicho, medioambientales. Y en la cabeza, tabaco. Otra causa de EPOC, alteraciones en el desarrollo pulmonar. Aquellos pacientes que nacen prematuros, no tienen un buen desarrollo de los pulmones y con el paso del tiempo, eso es un factor de riesgo o una causa que tu paciente pueda hacer EPOC. Otra causa de EPOC, ¿no? Causas infecciosas. Y acá son 3 infecciones que se pueden asociar a EPOC. Una, tuberculosis, ¿sí? Otra, VIH. Y la otra, infecciones por una bacteria, en este caso Pseudomonas, ¿sí? Estos tres patógenos te pueden predisponer a tener EPOC, ¿sí? Y ustedes que acaban de ver cáncer de pulmón, la tuberculosis se asocia a una neoplasia, ¿qué es? ¿Vale? La tuberculosis se asocia a una neoplasia de pulmón, ¿Cuál? ¿Cuál? No. La tuberculosis se asocia a un tipo de cáncer de pulmón. La famosa. No. ¿Ah? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma se asocia a cáncer de pulmón. Muy bien. Y pacientes con asma que también tienen una predisposición de EPOC. Más o menos 3 veces más de predisposición de EPOC a pacientes con asma. ¿Sí? Okay. Las presentaciones clínicas ya lo habíamos dicho. ¿Cuál era la clínica de un paciente? Tos, disnea. Y lo vemos acá, ¿no? Tos, disnea recurrente, tos crónica, tos con expectoración, sumado a factores de riesgo. Entonces, tienes a tu paciente con síntomas, tienes a tu paciente con factores de riesgo. Usted esperaría la espirometría, ¿no? Y la espirometría me sirve tanto para diagnóstico, para pronóstico, porque la espirometría me da el FEP1 y mediante el FEP1 yo puedo ver la gravedad de la obstrucción, leve, moderada, severa y muy severa. Para eso me sirve la espirometría. Diagnóstico, pronóstico, seguimiento de mi paciente, porque si yo le estoy dando tratamiento y le vuelvo a hacer una espirometría, espero que esté igual, aunque esté un poquito mejor. Si está peor, quiere decir que está yendo mal mi paciente, ¿sí? Decisiones terapéuticas para ver qué tipo de cambios puedo hacer e identificación rápida de recaídas. Para eso me sirve la espirometría. ¿Se entiende? La radiografía que habíamos visto, horizontalización del diafragma, las costillas y el corazón en ¿ven? Como el corazón no llega a tocar el diafragma porque este ha descendido mucho. Ese es el famoso corazón en el uso de broncodilatadores para la espirometría. Generalmente se usa un SABA. ¿Qué es un SABA? Dígamelo en español, no se preocupe. Antagonistas beta 2 sección larga. Casi, la última palabra. Short, corto. Short. S-H-O-N-G, short. ¿Verdad? ¿Vinieron a hablar de sus cursos extracurriculares, no? ¿Sí, no? ¿No? ¿Hace un rato? ¿No? No, ustedes no lo visitaron. El otro lado se fue. Perdón, pues para que se... Ese es mi TDAH. Ya. Sigamos. Entonces, estos son los broncodilatadores que tú haces una espirometría. Recuerda que para diagnosticar EPOC tú tienes que tener un patrón obstructivo, que es un índice destinado menos de 0.7 post broncodilatador. ¿Y qué broncodilatador? Usamos este, los SABA generalmente. Beta 2 agonistas de acción corta. ¿Ya? No se usan los SAMA, no son muy usados en el examen, usamos los SAMA. Y listo. Entonces, tú tienes tu espirómetro, haces la prueba y para diagnóstico de patrón obstructivo, ¿qué se requiere? Se requiere un PEP1 FBC menos de 0.7 post broncodilatador, ¿ya? Para hablar de una obstrucción fija, ¿ya? Pre y post deben extinguir patrones obstructivos. Y como ven ahí, ese es un espirómetro que para cualquiera de nosotros quizás sea sencillo realizarlo, pero para un adulto mayor de 80 años quizás no sea tan sencillo. También se usa en niños.
para adultos mayores, pacientes con demencia, pacientes postrados, entonces es un poco más complicado hacerlo, ¿no? Entonces están buscando otras maneras de poder diagnosticar EPOC, porque hasta ahorita lo único que se tiene es que tienes que tener la clínica, factores de riesgo y la espirometría, ¿ya? Hasta ahorita no hay nada más estandarizado, según la norma es así. Entonces, clasificamos tu EPOC, tienes a tu paciente con diagnóstico de EPOC. Lo segundo que tienes que hacer es clasificarlo, grado de obstrucción de la vía aérea, y para eso tenemos el FEP1. El FEP1 lo tomabas de tu espirometría. Esta es la famosa clasificación de Gol. Severidad de la obstrucción mediante el FEP1 post-broncodilatador. Todo tu paciente diagnosticado de EPOC tiene el índice diccionado menos de 0.7. Luego de eso, ¿qué vas a ver? Te vas a tu reporte de espirómetro y vas a ver tu FEP1. Si tu FEP1 está mayor al 80%, es leve. Si está entre 50 y 80, es moderado. Y así hasta llegar a severo. Si tu FEP1 menos del 30%, muy severo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, así clasificas el grado de tu severidad de tu EPOC. ¿Sí? Así clasificas el grado de tu severidad de tu EPOC mediante el FEP1. Esa es la clasificación GOL. Carga sintomática. La carga sintomática es para ver qué tanto se compromete las actividades de tu paciente que tiene el diagnóstico de EPOC. No es lo mismo tener un paciente de 60 años que le dice: doctor, he venido al consultorio, yo voy al mercado y hago mis actividades normales, pero cuando paso al mercado y llego hasta la plaza, me canso. Yo sé que me canso, yo sé que cuando llego hasta la plaza ya me voy a cansar. ¿Sí? No es lo mismo tener un paciente de 60 años que haga eso, que te diga otro paciente de 60 años con diagnóstico de EPOC y diga: doctor, yo salgo de mi casa, camino 100 metros y me canso. ¿Es lo mismo? ¿Quién está peor? El que camina 100 metros y se cansa. ¿Es así? Así mides la carga sintomática. ¿Mediante qué escalas? Hay dos tipos de escalas que te pueden ayudar a medir carga sintomática: el MRC y el CAR. El MRC y el CAR. ¿Sí? Ahora, el MRC te mide la disnea de acuerdo a actividad física. Por ejemplo, te dice que es grado 1 cuando el paciente tiene disnea al momento de hacer actividades físicas extenuantes, como cualquiera de nosotros, ¿no? Sale, corre 5 vueltas a la cancha o hacer una actividad física extenuante y tiene disnea. Ese es un MRC 0, ¿ya? Y un MRC 3 es un paciente que tiene disnea o se limita a hacer sus actividades cuando camina 100 metros. ¿Se entiende? ¿Cuál está peor? El MRC 3, ¿no? ¿Se entiende? Y el MRC 4, pues el que tiene disnea solamente debe hacer pocas actividades, ni siquiera tiene que llegar a los 100 metros, hace sus cosas, se va, se cambia, come y se cambia. ¿Se entiende? Muy bien. Para eso me sirve el MRC, para medir carga sintomática. ¿Ya? Pero para eso también tenemos el CAR. El CAR es un poco más específico. No solamente te mide el cansancio y la disnea de tu paciente, sino te mide otras cosas. Te mide qué tan frecuente tienes tos. ¿Es muy frecuente? ¿Poco frecuente? Estas alteraciones, estos síntomas alteran tus actividades. Tienes una imagen, una radiografía normal. Entonces mide más cosas el CAR. Es un poco más completo, pero es un poco más tedioso de hacer en consultorio. En cambio el MRC es mucho más sencillo de hacer. ¿Sí? Pero ambos te ayudan para medir carga sintomática. ¿Qué tan comprometido están? Y eso es otra cosa. En pacientes postrados, ¿cómo se le hace? Por ejemplo, un paciente que tiene secuela de ACV, un paciente que sea con un síndrome demencial, Alzheimer, ¿cómo podrías medir el CAR o el MRC? Al igual que la espirometría, hay ciertas limitaciones. No hay estandarización en ese tipo de pacientes. ¿Sí? No está estandarizado. Muy bien. Entonces, ya mides grado de obstrucción, ya sabes medir carga sintomática. El riesgo de exacerbaciones se valora determinando la cantidad de exacerbaciones que ha tenido tu paciente en el último año. Digamos que todo lo que va en 2024, señor, ¿ha tenido alguna exacerbación de su EPOC? No, doctor, está tranquilo, ha estado bien. O sí, doctor, hasta me han hospitalizado 2 veces en el hospital 2 de Mayo, Santa Rosa, Policía, donde estén ustedes. Me han hospitalizado 2 veces porque mi EPOC se exacerbó. ¿Sí? Entonces, esos son riesgos de exacerbación. Comorbilidades: si tu paciente tiene, aparte de EPOC, hipertensión, diabetes, falla cardíaca, osteoporosis, estas comorbilidades también son significativas porque pueden alterarse con el tema del tratamiento. Y en la última guía se está agregando el recuento de eosinófilos.
No se ha demostrado que a mayores eosinófilos mayor mortalidad, pero sí se ha demostrado que a mayores eosinófilos hay un deterioro progresivo del FET1, ¿sí? No hay aún un estudio que te diga, tienes muchos eosinófilos en EPOC, te vas a morir más rápido. No hay. Pero lo que se han visto es que pacientes que tienen mayor cantidad de eosinófilos tienen mayor deterioro del FET1, ¿sí? ¿Y para qué te sirve todo esto al final? Para clasificar a tu paciente en qué tipo de EPOC o qué clasificación tiene dentro de la clasificación sintomatológica, dentro de tu clasificación de riesgo de exacerbación. Te sirve para clasificarlo ahí a tu paciente con EPOC. Tu paciente con EPOC puede estar o puede ser del tipo A, del tipo B y del tipo O del tipo E. ¿Y cómo lo clasificas? Primero vas a tener en cuenta las exacerbaciones. Si tu paciente tiene 0 o una exacerbación, si tiene 0 o una exacerbación y nunca se ha hospitalizado, puede ser A o puede ser B. A o B, cualquiera de los dos. Si tu paciente ha tenido 2 exacerbaciones a más en el año o ha tenido una hospitalización a más en el año, es de grado o de tipo E. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Y ahora vamos a ver. Ya está. Y si está en el A y el B, si está en el A o en el B, ¿cómo lo clasifico A o B? Mediante el MRC. Si tengo un MRC de 0 a 1 es A. Si tengo un MRC de mayor o igual a 2 es B. Listo. ¿Cómo se come esto? Ya. Digamos, el mismo paciente, doctor, el mismo paciente que llega a su consultorio, 60 años, diagnosticado ya de POC, ¿ya? Tiene su diagnóstico de POC. Dice, doctor, vengo a la consulta porque es la segunda vez que me han hospitalizado, me han dado de alta porque mi EPOC se exacerbó. Punto. ¿Qué grado es? ¿O qué tipo es? ¿Se entiende? Solo necesito ese dato nada más, exacerbación, ¿sí? Muy bien. Ahora, viene el mismo paciente y dice, doctor, yo soy un buen paciente, siempre tomo mis medicamentos, me vacuno, tomo mis inhaladores, siempre uso mi mascarilla cuando debo usarlo, no he tenido hospitalizaciones y casi nunca en este año, lo que va del año, no me he exacerbado. ¿Qué tipo es? A o B, muy bien, A o B. ¿Qué necesito para clasificar A o B? Muy bien, señor, me parece perfecto. Dígame, ¿usted se cansa mucho? Doctor, yo voy al mercado, regreso y todo, no me canso. ¿Qué tipo es? Muy bien. Doctor, yo voy 100 metros fuera de mi casa y ya me está faltando el aire. ¿Se entiende? Es sencillo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? MRC, exacerbaciones. Primero tengo que fijarme en las exacerbaciones o hospitalizaciones. Si nunca he tenido hospitalización, puede ser A o B y para eso necesito el MRC. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué te sirve eso? Para el tratamiento. Para poder brindar tratamiento. Bueno, otras pruebas que puedas tener en EPOC que te van a ayudar, imagenología, el uso del DELCO, que son pruebas de difusión, haga pruebas de ejercicio, test de caminata, y a todo paciente con EPOC, por norma, deberían empezarle el alfa-1 antitripsina. Si este valor es por debajo del 20%, debe ser referido a un lugar donde puedan administrarle esta enzima. ¿Ya? El score de Borg es un score de sobrevida y biomarcadores como el uso de eosinófilos. En el caso de las tomografías, que se pueden ver acá, ven estas zonas si pueden ser de estos lados. ¿Sí? Estas zonas. ¿Se ven? ¿Sí? ¿No? Esto de acá. ¿Se ven? Esos son efisemas. ¿Qué pasa cuando se juntan efisemas o se hacen de gran tamaño? ¿Cómo se llama? Bulas. Lesiones muy grandes. ¿Cuál es el riesgo de una bula? Que se rompa y hagan neumotórax. Y esos son las bronquitis crónicas, que son tractos fibróticos que se pueden ver ahí. Caso de bronquitis crónica. Diagnósticos diferenciales de POC. ¿Ya? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Asma, falla cardíaca, eso puede ser confundidos con el POC. Bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterante. Muy bien. ¿Qué otras patologías te pueden dar tos crónica? Causas pulmonares, pero tuberculosis. ¿Qué más? Ya han visto cáncer de pulmón. ¿Qué más? Asma. ¿Ya? Causas extratorácicas que te pueden dar tos crónica, reflujo gastroesofágico, rinitis alérgica crónica y otras patologías que te pueden dar tos crónica. Muy bien.
manejo y tratamiento. ¿Cuál es el fin del tratamiento de un paciente con EPOC? Dos cosas: reducir los síntomas para que este paciente se sienta aliviado y reducir riesgos de exacerbación. Reducir síntomas y reducir riesgos de exacerbación. Con reducir síntomas, aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejoría del estado de salud del paciente. Dentro de reducir riesgos, prevención de la progresión de la enfermedad, es evitar que esto progrese, prevención y tratamiento de exacerbaciones, reduce mortalidad. Todo eso reduce mortalidad. ¿Y cómo lo aplico entonces en mi paciente? Primero, valoración integral de mi paciente, a qué se dedica, qué actividades hace, cómo es su entorno familiar, fuma, no fuma, el problema es las biomasas porque tiene una cocina a leña que hay que buscar que la cambie o que evitar que eso esté cerca del paciente, ¿no? Hay que hacer una valoración integral de ellos. Intervenciones no farmacológicas. Dentro de las intervenciones no farmacológicas es abandono de todo factor de riesgo, a la cabeza, si fuma, cero tabaco, hay que tener presente, no vuelva a fumar más. Las vacunas que corresponden a este paciente, la terapia física o terapia respiratoria, dependiendo del tipo de o grado de EPOC que tenga. Definir terapia farmacológica para ver qué fármaco le vamos a dar, y acá para resaltar, y lo vamos a ver más adelante, los pilares del tratamiento de EPOC son los broncodilatadores. No hay más. Los pilares de tratamiento de EPOC son los broncodilatadores. Valorar si tu paciente requiere o no oxigenoterapia, seguimiento adecuado de síntomas y de función pulmonar mediante la espirometría. Medidas generales: abandono del tabaco, ya habíamos dicho, adecuada nutrición, actividad física regular, evaluación y tratamiento de las comorbilidades, vacunación y estrategias de autocuidado. El manejo no farmacológico, primero lo que tienes que hacer es diagnóstico, síntomas, factores de riesgo y espirometría. Listo. Con todo eso vas a clasificar primero mediante tu escala de Gold, del 1 al 4, si es leve, moderada, severa o muy severa. Luego tu clasificación ABE, que ya sabes cómo sacarla, si ya tiene exacerbaciones, y le sacas el MRC. Luego tienes que hacer el manejo no farmacológico, parar lo que son los hábitos tabáquicos, dosar alfa-1 tripsina, si tiene déficit, darle tratamiento con alfa-1 tripsina, recuento de eosinófilos y manejo de comorbilidades. Ya tienes toda tu evaluación inicial y le das tratamiento o manejo inicial, que es cesación del hábito de tabaco, vacunación y todo el manejo no farmacológico que vemos acá. Le das tratamiento, revalúas, 30 días, revalúas. Tu paciente se siente mejor, continúas. Tu paciente no siente mejoría o se siente peor, cambias de tratamiento, cambias dosificaciones, cambias de partículas de broncodilatadores, ¿sí? ¿Entiendes? Revalúa. De acuerdo a eso, ajustas. Terapia farmacológica, terapia no farmacológica. Ajustas. Y luego vuelves a revaluar más adelante. Ese es el ciclo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Terapia no farmacológica. Para eso te sirve el ABE, para saber qué tanto debes insistir en las terapias en pacientes. Pacientes del grupo A, cesación del hábito tabáquico, terapia física o actividad física en este tipo de pacientes. El paciente que tiene POC no quiere decir que no pueda hacer ejercicio, puede hacer ejercicios determinados, pero puede hacer ejercicio. Y la vacunación, que es importante, ¿no? La vacunación de la influenza, el neumococo, el virus respiratorio. Y ahora último, en los últimos años se agregó la última vacuna que tenemos nosotros, que es el de COVID-19. ¿Sí? Para pacientes del grupo B y E, lo mismo, pero a ellos le agregas rehabilitación pulmonar. ¿Ya? Así como hay terapia física para la parte cardíaca, terapia cardíaca para los pacientes con falla, en los pacientes con EPOC hay terapia pulmonar o terapia respiratoria. ¿Sí? En este tipo de pacientes del grupo B y E le agregas lo que es rehabilitación pulmonar. Para eso te sirven las clasificaciones, para saber qué tipo de procedimientos puedes hacer. Ese es el tema de la vacunación. Y dentro de lo que es manejo farmacológico, no hay evidencia que reduzca el deterioro crónico del FEP1. Lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar síntomas. El pilar del tratamiento son broncodilatadores, como ya se dijo, y la combinación de estos broncodilatadores es mucho mejor a darlos solos. Depende siempre a qué grupo pertenezca a tu paciente con EPOC, si es al A, al B o al E. Principalmente en sintomatología y FEP1 van bien los broncodilatadores, no requieren de forma rutinaria un broncodilatador de corta acción en el manejo de rutina, y es que ustedes recuerdan que tienen sus broncodilatadores que tienen dos tipos de acción. ¿Cuáles son? Los beta-2 agonistas y
¿Cuál es el otro? ¿Cuál? ¿Cuál es el otro? Vamos. Antimuscarínicos, muy bien. Que actúan de acción corta y de acción larga. Pacientes que tienen EPOC crónico, va bien los de acción larga. Los de acción larga. Por eso acá te dicen, no requieren de forma rutinaria un broncodilatador de acción corta. Lo que va bien en ellos son broncodilatadores de acción larga. ¿Se entiende? Sí. No se vayan a confundir. Beta 2, los de acción corta de manera crónica no están indicados, no van bien. Los de acción larga están indicados acá. ¿Sí? Ok. Se da manejo usualmente con LABA o LAMA o los dos. Puede ser LABA, puede ser LAMA o puede ser los dos. ¿De qué depende? De esto. Depende del grupo al que pertenezca. Depende del grupo al que pertenezca tu paciente. Si tu paciente pertenece al grupo A, ¿qué le vas a dar? Broncodilatador. ¿Te dice cuál? No te dice cuál. Te dice puede ser broncodilatador. Puedes darle un LABA o puedes darle un LAMA. ¿Sí? Siempre de acción larga. Si tu paciente pertenece al grupo B, ¿qué le das? LABA más LAMA. LABA más LAMA. ¿Sí? Y si pertenece al grupo E, le das LABA más LAMA, igual, ¿ya? Y ahí tienes que tener en cuenta una cosa. El recuento de eosinófilos. Si tu recuento de eosinófilos es mayor o igual a 300, le puedes agregar un corticoide inhalado. Solo así. Salud. Si tu paciente tiene un recuento de eosinófilos mayor a 300, le puedes agregar un corticoide inhalado. ¿Se entiende? Listo. ¿Y en qué grupo de pacientes? En los del grupo E. ¿Sí? Y ya sabes cómo llegas al grupo E. Lo mismo. Síntomas, exacerbaciones, das tratamiento, reevalúas y ajustas tratamiento. El ciclo del manejo. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu paciente? Valorar si tiene disnea o hace exacerbaciones. Disnea o exacerbaciones. Si hace disnea, si tu paciente hace disnea, es sintomático, lo que vas a hacer es tratamiento con LABA o LAMA. ¿Ya? Reevalúas. Si tu paciente no mejora, lo que haces es darle los dos medicamentos, LABA más LAMA. ¿Se entiende? Muy bien. Y si tu paciente no mejora, ¿qué haces? Si tiene disnea, no mejora, le has dado LABA o LAMA. No mejora, le das la combinación de los dos. No mejora. Lo tercero que tienes que hacer es considerar el cambio de molécula. Ya no le das ya no le das un tiotropio, le puedes dar otro tipo de LAMA. ¿Sí? Cambias la partícula de la molécula o cambias la dosificación. ¿Ya? No mejora. Valoras de que el paciente esté cumpliendo el tratamiento no farmacológico. Dice, tu paciente le estás dando con todo el tratamiento, lo más caro que tienes, pero tu paciente viene y dice, doctor, pero es que yo estoy dejando de fumar de poquito, ya no fumo 2 cajetillas, solo fumo 1. ¿Mejora? No mejora. Tú le dices al paciente, señor, no mejora. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, tiene que cumplir tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Enfoca su tratamiento, ¿ves? Si está cumpliendo esto, fíjate si está cumpliendo tu tratamiento no farmacológico. Si lo está cumpliendo, el paciente es muy ordenado, está dando todos los tratamientos, ya has cambiado de molécula, ya has aumentado la dosis, y el paciente sigue con disnea, ¿qué haces? Valora si esa disnea no es por otra patología, si no es por una falla cardíaca que está descompensada, si no es un paciente que tiene anemia, pues tiene disnea, si no es un paciente renal que tiene sobrecarga hídrica y tiene disnea, puede ser que esa disnea no sea por el EPOC, sea por otra causa. ¿Sí? Valoras otras causas de su disnea. Exacerbaciones, no es lo mismo una disnea, eso dice. Exacerbaciones. Si tu paciente se exacerba y está con tratamiento de LABA o LAMA, lo que tienes que hacer después, si tiene exacerbaciones, lo que haces es verificar el recuento de eosinófilos. Si tus eosinófilos son mayores a 300 y tu paciente ya tiene exacerbación, terapia triple. ¿Qué le agregas? LABA, LAMA y corticoides inhalados. ¿Ya? No mejora, entonces le agregas el Roflumilast, que es un broncodilatador para pacientes con bronquitis crónica con un FEB1 menos de 50%, o si no, le das tratamiento triple más acitromicina, macrólido, le das un macrólido, acitromicina. ¿Qué hace el macrólido? El macrólido, acitromicina. ¿Te acuerdas que le daban mucho macrólido a COVID? ¿Se acuerdan? Que le daban macrólido, todo era acitromicina. ¿Por qué?
Viene más o menos de la guía. ¿Ya? ¿Qué hacía la macrólidos, en este caso citromicina, a nivel pulmonar? Desinflama y evita el cambio o la remodelación, ¿sí? Solo a nivel respiratorio, solo a nivel respiratorio, ¿ya? No es que porque se te hincha la pierna tomas citromicina, solamente a nivel respiratorio actúa ese macrólido. Por eso se le da en este tipo de pacientes, sobre todo a aquellos pacientes que han tenido el antecedente de ser fumadores, ¿sí? Ya está, listo. Pero tengo un problema, los eosinófilos de mi paciente han salido menos de 300, entonces le doy tratamiento dual y valoro. Si mi paciente no mejora, le hago un recuento nuevamente de eosinófilos. Si los eosinófilos están mayor o igual a 100, ahí sí le puedo agregar corticoides inhalados. Si mi paciente tiene menos de 100 eosinófilos, acá no está indicado darle corticoides. Acá valoras el uso de citromicina o roflumilast. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en exacerbaciones con eosinófilos menos de 100, corticoides inhalados no están indicados. ¿Sí? Ya está. ¿Y de dónde sacan los eosinófilos? Porque si se lo preguntan. ¿De qué prueba? De un hemograma. ¿Se acuerdan de su reporte de hemograma? Buscan eosinófilos y ahí sale el número total. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, corticoides inhalados. Su principal evidencia se encuentra en pacientes con alto riesgo de exacerbación y con eosinófilos mayores a 300. La triple terapia ha demostrado ser superior a LABA más LAMA siempre y cuando el paciente tenga indicación de corticoides inhalados. Y si el paciente tiene indicación de corticoides inhalados, esta triple terapia va a ir mejor que la dual. ¿Qué es lo malo? ¿Qué reacciones adversas a medicamentos? RAM puede causar los corticoides inhalados, neumonía, candidiasis, disfonía y quimosis. Tratamientos prolongados a dosis muy altas, a pesar de ser locales, si se absorbe una parte a nivel de tejido y pasa al torrente sanguíneo, osteoporosis, diabetes, cataratas e infecciones por micobacterias. ¿Sí? Algunas de las complicaciones que puede tener un paciente con uso prolongado y alta dosis de corticoides inhalados. ¿Sí? Entonces, este cuadro es solamente para recordar que corticoides inhalados los puedes usar si están indicados. Puede estar indicado o no, depende de ti, valóralo, puede ayudarle a tu paciente. No están indicados, no los va a favorecer, no deberías usarlos. Para eso te sirve ese cuadro. ¿Ya? Y nos vamos a centrar en esto. No lo va a favorecer, no le va a ayudar a pacientes que tengan EPOC con eosinófilos menos de 100, con antecedentes o historia de infección por micobacterio o eventos de neumonías a repetición. En ese tipo de pacientes no uses corticoides, no los va a favorecer. ¿Se entiende? Pacientes con EPOC con esas características. ¿Sí? Y dentro del tratamiento, solamente para tratar este de acá. Si tu paciente tiene déficit de alfa-1-antitrypsina, pues le das tratamiento con alfa-1-antitrypsina endovenosa. ¿Qué moléculas pueden conocer ustedes? Dentro de los LABA. Dentro de los LABA seguramente deben haber escuchado salmeterol, ¿no? Y formoterol, que es lo más usado. Indacaterol, de acuerdo si han ido alguna vez a alguna clínica. ¿Ya? Dentro de los anticolinérgicos, o muscarínicos, dentro de los LAMA, seguramente han escuchado el tiotropio y glucoprirronio, que son también uno de los más usados. ¿Sí? Esos son los LABA y los SAMA que se pueden combinar. Y acá los tienen, muy bien. Acá hay combinaciones de dosis fija de LAMA más LABA. ¿Sí? Todos de acción larga. Acá tenemos el indacaterol, glucoprirronio y el tiotropio o el lodaterol. Este es el que más usa, indacaterol, glucoprirronio. Y acá tienen los corticoides inhalados, beclometasona, budesonida. Y, doctor, ¿hay fármacos que tengan los tres juntos? Están acá. Acá tienen beclometasona, formoterol y glucoprirronio. ¿Sí? Tienen LABA, LAMA y corticoides inhalados. ¿Sí? Aquí tienen las moléculas para que puedan ver. Y también tiene esta acción corta, el salbutamol, el catropio, que es el que ustedes seguramente ven en hospitalización cuando hacen las terapéuticas y el paciente está con sus inhaladores. ¿Sí? Muy bien, tratamiento pilar de EPOC, los broncodilatadores. ¿Cuándo decido ponerle oxígeno a mi paciente con EPOC? Aquel paciente que tenga hipoxemia arterial con una PO2 menor o igual a 55 o una saturación
menor o igual a 88%. Menor a 88%. Recuerden, ¿cuál es la saturación a la que yo quiero llevar a mi paciente con EPOC? De 88 a... ¿no? ¿Un poquito más? De 88 a 92%. Ese es el rango que yo quiero llevar a mi paciente con EPOC. ¿Sí? Si mi paciente va menos de eso, satura menos de 88, tiene una PO2 menos de 55, yo valoro colocarle oxígeno en domicilio. ¿Sí? Si mi paciente tiene una PO2 mayor a 55, pero tiene menos de 60 y tiene falla cardíaca o tiene nitrocitosis, entonces yo valoro ponerle oxígeno. Por dos cosas. La falla cardíaca necesita que el oxígeno llegue mucho mejor al corazón. Y lo otro es que la eritrocitosis se está dando porque la médula está intentando compensar esa hipoxemia. Por eso genera más glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pacientes yo valoro ponerle oxígeno. Le doy tratamiento, valores meta. Acá pueden, valores meta mayor o igual a 90. El rango es punto medio, es 88 a 92. 88 a 92. Ese es mi meta en pacientes con EPOC. Le doy tratamiento 60 a 90 días, revalúo. Si mi paciente está usando más oxígeno, menos oxígeno. Si estoy usando más oxígeno, mi tratamiento está yendo mal. Algo tengo que cambiar. Si estoy usando menos oxígeno o igual, mi paciente está estacionario. ¿Ya? Entonces puedo continuar con mi tratamiento. Reducción de mortalidad, acá vemos la terapia triple, va mucho mejor que cualquier otra terapia dual, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga el paciente indicación de corticoides recomendados. Y la manejo no farmacológico, se reduce el hábito tabáquico, terapia respiratoria, vacunaciones, virus respiratorio. Objetivo del tratamiento, beneficios a corto plazo, control de la enfermedad, beneficios de mediano a largo plazo, reducción del riesgo, reducir los síntomas crónicos, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones y mejorar el pronóstico del paciente. La cirugía de reducción de volumen pulmonar es eficaz en un grupo muy específico de pacientes con EPOC, sobre todo en aquellos que tengan efisema, porque habíamos visto los pacientes con efisema o pacientes con bulas. Estas bulas, si son mayores del 30%, tienen el riesgo de romperse y causar neumotórax espontáneo, y eso puede complicar la mortalidad de mi paciente. En pacientes determinados, el tratamiento quirúrgico es el indicado. En algunos pacientes con EPOC pueden pasar al tratamiento quirúrgico, no todos, algunos nada más, sobre todo pacientes con lesiones o efisemas, bulas, efisemas o traqueobronquiomalacia, alteraciones a nivel bronquial. Cuidados paliativos, no quiere decir que el cuidado paliativo es darle confort al paciente para que tenga una mejor calidad de vida, punto. No hay más, no es que se va a morir y le doy cuidado paliativo, es darle tratamiento para que mi paciente tenga calidad de vida, para que éste pueda desarrollar las actividades normales al lado de su familia, ¿sí? Para eso se da manejo cuidado paliativo. ¿Cómo manejo la disnea en un paciente focoso que yo estoy dando broncodilatadores? Con ejercicios respiratorios, el uso de opioides, en ese caso se usa mucho el tema de la morfina, estimulación neuromuscular, vibraciones de caja torácica, eso se usa mucho con el área de terapia física y rehabilitación, soporte nutricional, manejo de síntomas psiquiátricos, porque recuerden, el paciente siente disnea, falta de aire, y no hay peor desesperación que eso. Si el paciente lo siente, va a aumentar su estado renal y esto va a generarle más estado de falta de aire. Entonces el manejo psiquiátrico es importante. Y la rehabilitación pulmonar tiene un papel fundamental en este tipo de pacientes. EPOC de manera crónica. Cuando hablo de exacerbaciones, son sintomatologías que cursan con menos de 14 días de evolución. 1. 2. Cuando hay un cambio en la clínica del paciente. ¿Qué cambia? La disnea. ¿No? El paciente caminaba 100 metros y se cansaba, pero ahora se mueve en su cama y se cansa. Disnea, que ahí fue de un momento agudo, abrupto, de menos de 14 días. ¿Qué más? La producción de tos. Doctor, yo tosía un par de veces al día, ahora estoy tosiendo a cada momento y estoy botando más esputo. Estoy botando más. Cambios en la característica del esputo. Cambios en la frecuencia de tos. Aumento de la disnea. Todo eso en menos de 14 días, exacerbación del EPOC. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Y qué te puede dar la exacerbación del EPOC? 1. Infecciones. Otro. Humo, digamos, el paciente entra en un ambiente donde están fumando, huele eso y él tiene EPOC y se exacerba. El paciente va al parque, primavera, el polen, todo está saliendo, va, respira una flor, exacerbación de EPOC. El paciente está trapeando su casa, la lejía se derrama, la inhala directamente, se irrita, exacerbación de EPOC. ¿Se entiende? Varios son los factores que pueden causar la exacerbación de EPOC, no solamente infecciosos.
pero el infeccioso es el más frecuente. Y dentro de los gérmenes más frecuentes de exacerbación por causa infecciosa tenemos el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. ¿Sí? Otras causas, partículas, dióxido de sulfuro, ozono o cualquier otra sustancia inhalada que puede tener el paciente. El diagnóstico, ya habíamos dicho, el paciente con diagnóstico de POC que tiene cambios en su estado basal, disnea, frecuencia de tos, cambios en el esputo y que tengan algún cambio paraclínico importante. Por ejemplo, en su radiografía tú ves una nueva consolidación, en el hemograma sale leucocitosis, el PCR sale elevado, hay desviación izquierda, paciente que requiere actualmente oxígeno, antes no lo necesitaba y ahora sí lo requiere. Entonces, esas características o esa evaluación te dice que este paciente se ha descompensado y hay que buscarle la causa. Mientras más rápido trates la causa, más probabilidad tiene el paciente con EPOC de salir de la exacerbación. Pero si tú demoras, digamos, en darle tratamiento antibiótico a un paciente con EPOC exacerbado por infección, la mortalidad en este va a aumentar. ¿Qué más? Causas más frecuentes. Y entonces a la cabeza, neumonía. ¿Cómo la puedes ver? Con una radiografía de tórax y obviamente con unos paraclínicos como hemograma, PCR y demás. Causas menos frecuentes, derrames pleurales y neumotórax. Derrames pleurales y neumotórax. Una bula que se revienta. ¿Cómo la puedes ver? Una radiografía de tórax o una ecografía, ¿no? Para los derrames pleurales. Entonces, tu paciente se exacerbó. Tu paciente de 60 años que venía y decía que se sentía bien, de un momento a otro se exacerba. ¿Ya? Hay 3 grados de severidad de exacerbación: la leve, moderada y la severa. Dentro de la leve solo requiere inhaladores y con eso el paciente dice que se siente mejor. Listo, no necesitas exacerbar. Ese paciente se hospitaliza, no, le das inhaladores, el paciente dice, doctor, yo me siento mejor, pero que fue de momento, no necesito más. ¿Ya? Pacientes con descompensación o exacerbación severa, pacientes que no mejoran con los inhaladores, con el tratamiento de rescate y requieren ser hospitalizados. Y estos pacientes con exacerbación severa se dividen en 3 grupos: pacientes que tienen sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria no fatal y con insuficiencia respiratoria fatal. Nos vamos a centrar en el último: pacientes con EPOC exacerbado severo con insuficiencia respiratoria fatal. Tu paciente de 60 años que te caía bien, se descompensó, viene con una frecuencia respiratoria en 40, no mejora con los inhaladores, decides hospitalizarlo y ves que está usando músculos accesorios, paralía costal, supraclavicular. Tu paciente ves que tiene ingurgitado por el cuello, respira con una sensación de hambre de aire, ¿ya? Le pones un dispositivo para que pueda mejorar la saturación y ustedes conocen dispositivos que pueden mejorar esto. ¿Cuáles son? Dispositivos de alto flujo y de bajo flujo. En este caso, en un paciente con EPOC que está reteniendo CO2 porque tiene una PCO2 mayor de 60 y un pH menor de 7.2, ¿qué dispositivo usaría? Porque tienen cánula, tienen Ventolin y tienen máscara de reservorio. Recuerden que la Ventolin me da hasta 50% y la reservorio me da 80-90, de 80 a 100 más o menos, ¿no? Entonces, tu paciente está así, está saturando bajo, tiene una PCO2 en 60, te cae bien, es tu paciente de años, y tú decides hay que ponerle un dispositivo respiratorio hasta que venga UCI y evaluemos más cosas. ¿Qué le van a poner? Y entonces ustedes recuerdan en su clase de EPOC y en su clase de insuficiencia respiratoria que pacientes que retienen CO2 no le puedes poner una máscara de reservorio, porque lo que va a hacer es retener más CO2 y vas a empeorar la acidosis, tu paciente se va a dormir y no va a terminar, ¿sí? Entonces, Ventolin, dispositivo de alto flujo que tengan a la mano, 20, máximo legal 50%, ¿sí? Intentar barrer CO2 con todo lo que se pueda y uso de inhaladores, ¿se entiende? Muy bien. Pero tu paciente no mejora a pesar del tratamiento, es una insuficiencia respiratoria fatal. ¿Y qué tipo de acidosis hace tu paciente de ira fatal por EPOC? ¿Qué tipo de trastorno ácido-base? Miren, tiene su pH en 7.25, con un PCO2 en más de 60. ¿Qué tipo de trastorno ácido-base hace? Una acidosis. Acidosis respiratoria, porque comienza a eliminar CO2. ¿Se entiende? Muy bien. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que cuáles eran los broncodilatadores que actuaban bien en pacientes con EPOC crónico? Los de acción,
Larga, muy bien. En un paciente exacerbado, lo que se usa son los de acción corta. Van mucho mejor. En pacientes con exacerbación se requiere, se sugiere, se indica el uso de broncodilatadores de acción corta para alivio sintomático. Para alivio sintomático. Van rápido, pero así como van rápido, rápido también tienen su tiempo de acción. Sin tener preferencia entre uno y otro. Puedes usar SABA, puedes usar SAM. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Salbutamol y... ¿cuál? Bromuro de patrón. Son las de acción corta, ¿ya? Acá te dice, sin tener preferencia por algún método en especial, puedes usarlo por aerocámara, nebulizaciones, y otros, pero los de acción corta son los indicados. 2 PAP cada 4 horas y eso evalúa según respuesta. Continuar con los inhaladores de acción larga. ¿Qué quiere decir? Que si tu paciente usaba inhaladores de acción larga, se los continúa. Tú estás con tu acción corta y si tiene acción larga igual se los pones. O sea, puedes llegar a usar los dos a la vez. No hay problema. Puedes usar un LAVA o un SAM. ¿Se entiende? Puedes usar un LAMA o un SAM. ¿Se entiende? Si tu paciente tiene una exacerbación, tú usas tus broncodilatadores de acción corta. ¿Ya? Y continúas los de acción larga que está usando regularmente tu paciente. ¿Ya? Uso de corticoides sistémicos. ¿A qué se refiere con eso? No a los corticoides inhalados. Te dice, puedes usar corticoides sistémicos en exacerbaciones. Sí está indicado. ¿Qué corticoide sistémico puedes usar? Prednisona. Prednisona bioral. 40 miligramos por 5 días. Puedes usar corticoides sistémicos en pacientes con exacerbación. Te disminuye el tiempo de recuperación, mejora el FEV1, mejora la oxigenación. ¿Se entiende? Esas 3 cosas puede hacer el corticoide sistémico. Solo en uso de exacerbaciones, no en pacientes crónicos. En eso sí están indicados. Antibióticos. ¿Cuándo usas antibióticos? Pacientes que tengan esputo purulento, PCR elevado, aumento de la disnea, volumen de esputo y este sigue siendo purulento. Pacientes que requieran ventilación mecánica no invasiva o invasiva, se usa antibióticos según la epidemiología. Si tu paciente tiene el antecedente de una infección por pseudomonas, pues usas antipseudomónicos. Si tiene el antecedente de infección por gérmenes B, usas antibióticos como carbapenems, ¿sí? Lo usas de acuerdo a la epidemiología de tu paciente. Tu paciente no mejora, le has dado de todo, no está yendo bien, tiene una acidosis respiratoria, tiene disnea severa con clínica subjetiva y fatiga de músculos respiratorios. Recuerda, tu paciente está usando paquetes musculares, frecuencia respiratoria en 40. Va a llegar un punto donde tu paciente se va a agotar, se va a cansar, los músculos ya no le van a dar para más y así le falta el aire, no va a poder respirar. ¿Ya? Entonces tiene clínica de fallas respiratoria inminente. En este tipo de pacientes, tienen hipoxemia persistente a pesar del tratamiento. Entonces, en este tipo de paciente está indicado la ventilación mecánica, que puede ser invasiva o no invasiva. La no invasiva es aquella que han visto ustedes con una máscara que se coloca adosada a un ventilador mecánico. Esa es ventilación mecánica no invasiva. Pero para eso, ¿qué necesitas? Que tu paciente esté lúcido, esté despierto. Si tu paciente está durmiendo, sudoroso, con riesgo de náuseas o vómitos, no puede entrar a ventilación invasiva porque no te va a colaborar. Y recuerden que es una máscara. Si tiene náuseas o vómitos, va a vomitar en la máscara y se va a aspirar, ¿sí? Entonces hay que tener ciertos requisitos para entrar a ventilación mecánica no invasiva. Si tu paciente no lo cumple, se está durmiendo, ese paciente que te cae bien de años, ¿a qué le vas a pasar? A ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes que tengan incapacidad de tolerar la BNI, pacientes que salgan post-paro respiratorio, cardiorrespiratorio también, disminución de la conciencia, agitación, aspiración masiva o vómitos persistentes. Todas las indicaciones que hagan que no me tolere la BNI va a pasar a ventilación mecánica invasiva. Ambos tienen riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Infecciones intrahospitalarias, sobre todo neumonías asociadas a ventilador mecánico. ¿Sí? Esos son los riesgos que pueden usar. El paciente no va a tener buen pronóstico. Entonces, puntos claves de la exacerbación. Uso de broncodilatadores de acción corta está indicado. De preferencia, beta-2 agonistas. Los corticoides sistémicos están indicados. Mejoran la FEV1, mejoran la oxigenación y disminuyen el tiempo de recuperación. Uso de corticoides sistémicos en exacerbación indicado. El uso de antibiótico, mientras más rápido, mejor, y va a estar dado de acuerdo a la epidemiología del paciente. Puede acortar el periodo de recuperación.
Además, la ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación utilizado en pacientes, siempre y cuando éste lo pueda tolerar. Si no, debe ser apoyado por ventilación mecánica invasiva. Muy bien, exacerbaciones. Entonces tenemos los broncodilatadores, los corticoides, los mucorreguladores. En este caso, la acetilcisteína, que muchos han visto que la receta nos ayuda a fluidificar secreciones para que estas puedan salir. ¿Sí? Acetilcisteína sí está indicado en pacientes con exacerbación de EPOC. ¿Ya? Por eso ven que muchos pacientes con EPOC están con su acetilcisteína también de tratamiento. Ok, ¿qué aprendimos entonces? EPOC es una enfermedad que involucra la destrucción y obstrucción. El índice detectado menor de 0.7 es característico y es clave para hacer el diagnóstico de EPOC. Tradicionalmente, estos pacientes con EPOC tienen a tener bronquitis crónica o efisomatosa. Ya hemos visto qué pacientes son. Principal causa exógena es el tabaco y principal causa endógena es deficiencia del alfa-1 angiotensina. Diagnóstico por espirometría, no hay otro hasta el momento. Independientemente es importante estratificar el cuadro de EPOC y de qué grupo es para poder dar el tratamiento, las exacerbaciones que saben el diagnóstico y manejo, y el tratamiento debe ser enfocado según a la clase y según el episodio de exacerbación. Listo, eso es todo, chicos. Terminó, son libres independientes.